El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta ocasión le voy a presentar una entrevista con la doctora Dina Grijalva, quien nos va a platicar de un título muy interesante de reciente aparición aquí en Sinaloa, que es una antología de literatura erótica escrita por mujeres, algunas mexicanas, chilenas, argentinas, españolas y por supuesto también sinaloenses. Este tomo se titula Cuentos de dulce voluptuosidad. Anteriormente, en una ocasión en este programa, habíamos platicado de otro ejemplar, otro tomo literario que había presentado la doctora Grijalva, que era el de Goza la Gula. Hoy nos toca hablar de otro pecado capital, que es el erotismo, o en este caso más precisamente la lujuria. Y estoy seguro que va a resultar de sumo interés para ustedes esta entrevista. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, a la doctora Dina Grijalva. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, a la doctora Dina Grijalva, escritora, catedrática, mujer de letras, persona del arte en Sinaloa. Maestra, bienvenida, me da mucho gusto saludarla. Igualmente, y agradezco infinitamente la invitación para poder compartir mi pasión literaria con quienes nos escuchan. Hoy vamos a platicar de un libro muy interesante de cuentos de dulce voluptuosidad, es el título. Y yo quisiera comenzar haciendo nada más una breve reminiscencia de que un título anterior de la maestra Dina Grijalva fue precisamente otro pecado capital, sí, la gula, Goza la Gula, de no tan reciente aparición, pero sí muy vigente todavía 2012, el libro. Sí. ¿Cómo le fue con eso para después pasar a la dulce voluptuosidad? Muy bien, pues con Goza la Gula todo ha sido felicidad. He tenido la suerte de que ha tenido muy buena acogida, muy buena recepción por algunas y algunos lectores, y en el mundo de la crítica literaria, de la crítica de la minificción, ha tenido también una magnífica recepción, algo que me ha sorprendido y me ha alegrado. Y bueno, después de gozar la gula, que es un deleite para la gran mayoría de los seres humanos, otro placer, en este caso lo relaciono con un pecado capital, la lujuria. Y nos da por resultado otra obra literaria maravillosa, que es Cuentos de dulce voluptuosidad, que a diferencia de Goza la Gula, que era autoría total de la doctora Dina Grijalva, en este caso hay un prólogo de la doctora Dina Grijalva, pero hay participación de muchas escritoras, todas ellas damas, todas ellas mujeres, por supuesto, y incluso algunas sinaloenses. Platícanos cómo surge la idea de hacer esta compilación, esta colección de cuentos de dulce voluptuosidad. Sí, con mucho gusto. Durante mis estudios de doctorado, donde trabajé narrativa erótica femenina, me tuve que circunscribir a dos autoras por las exigencias de la UNAM, que fueron Luisa Valenzuela y nuestra magnífica Inés Arredondo. Pero durante el proceso para hacer la introducción de la tesis, tuve que leer, y bueno, eso de tener, era una obligación, pero también era un deleite. Leí toda una serie de cuentos escritos por mujeres, porque el tema era narrativa erótica femenina, era la construcción del erotismo femenino en la narrativa,
Y entonces, cuando terminé el doctorado, me titulé, publiqué 2 libros sobre el doctorado, académicos. Me quedaba como dentro de mí las ganas de compartir alguna parte mínima, porque es una parte mínima, de los cuentos que leí, de los muchos cuentos que leí durante esa etapa, escritos por mujeres, todas mujeres o latinoamericanas o españolas, ¿sí? Porque el hilo conductor es que todos los cuentos son escritos en lengua española y todos los cuentos aluden de manera algunas más directa y otras veces más velada, pero en todas está de alguna manera el tema del erotismo. Entonces antes comenté con Ernestina Yepis esta inquietud y ella me dijo, pues podríamos publicar una antología de cuento erótico. Y de ahí ya me di a la tarea de todos, no sé, yo creo inicialmente de alrededor de un universo de 40, 50 cuentos que eran los que recordaba que más me habían impactado. Y entonces me di a la tarea de seleccionar los que me parecían mejores. Doctora, ¿cuál fue el criterio de selección? Porque hay mexicanas, hay argentinas. Usted mencionó hace un momento a Luisa Valenzuela. Bueno, yo recuerdo Cola de Lagartija, que es una de sus grandes novelas. Sí. Pero hay de todos sabores y colores, ¿no? Sí. Y es difícil porque usted habla de 40 relatos, 40 cuentos que le impactaron, pero aquí no están desafortunadamente los 40, son solo unos cuantos. Sí. Pero habrá muchos más que por ahí, por cuestiones a veces de memoria, se van dejando, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue el criterio para estos que están muy bien. Sí, el criterio era hacer una selección lo más amplia posible, lo más representativa en 2 aspectos. Uno, en primer lugar, el primer criterio es que todos fueran cuentos de excelente factura literaria, cuentos bien escritos, excelentes. Bueno, todos cumplen, creo, este criterio. La segunda idea es que hubiera una amplitud lo más extensa posible en cuanto a las variaciones de la narrativa erótica, tanto en el lenguaje como en los temas. Y el otro deseo es que hubiera una representación lo más amplia posible de nacionalidades. Lamentablemente, por muy diversas razones, una de ellas es que, hay países de los que no tengo cuentos eróticos. La otra dificultad es que para publicar teníamos que forzosamente tener la autorización de las autoras, o sea que nos firmaran una carta donde autorizaban a aparecer en esta antología, y ahí no me fue posible localizar, por lo menos a tiempo, algunas a tiempo y otras pues nunca he localizado, de otras autoras que me hubiera gustado mucho que estuvieran representadas aquí. Y, por ejemplo, la inclusión de autoras sinaloenses, ¿cómo se dio? Muy bien, sí, esto es interesante. Yo empecé realmente de lo general, de lo que había leído para mi doctorado, que eran autoras latinoamericanas la mayoría, y luego durante mi estancia en España de 2 años, que aunque en España estaba trabajando minificción erótica, de tomo la minificción no está tan alejada del cuento, y también entré en contacto con escritoras y con cuentos eróticos escritos por mujeres. Entonces mi primera idea, los primeros cuentos que yo tenía eran sobre todo de autoras argentinas, chilenas, y tenía 2 españolas en mi esquema, y tenía una colombiana que lamentablemente no pude localizar y quedó fuera, una puertorriqueña lo mismo, llegó el momento en que dije, voy a incluir, ahí en México hay excelentes escritoras que incluyen entre sus narrativa el erotismo, y incluía a Ana Clavel, a Mónica Lavín, y fui recordando ya con los libros que tengo, ya fue porque la selección inicial la hice en España de memoria, con los cuentos que recordaba, y vine a México por 2 meses y ya con mis libros a mano recordé otras autoras, y recordé, por ejemplo, este cuento de Adela Celorio, que es una escritora mexicana que me fascina. Recordé el de Mariví Cerizola, de Complicidades, y
Josefina Estrada, de Te seguiré buscando, que además incluye el tema del homoerotismo femenino, que me incluía que estuviera representado, como también está en Dama en el Jardín, de Carolina Rivas, una autora chilena. Pero bueno, entonces, ya que fui completando el esquema con autoras mexicanas, dije, bueno, voy a acercarnos más, y me parece que recordé los que para mí son excelentes cuentos, donde está el ingrediente del erotismo, escrito por dos autoras sinaloenses, que son Ernestina Yepes y Aleida Rojo. Entonces fue un poco partir como de lo muy general, así de este mundo literario que yo traía en mente, y fue ir aterrizando. Ya como dije, bueno, es un libro que se va a publicar en Sinaloa. Lo único que me interesaba mucho es cumplir con este criterio de que sean cuentos excelentes, y creo que El café de la calle Mulberry y Criaturita, el primero de Ernestina Yepes y Criaturita de Aleida Rojo, son dos excelentes cuentos. Entonces ese fue el motivo por el que está este panorama aquí, lo más amplio dentro de las limitaciones que marcaban esto de conseguir los derechos de autor. Maestra, seguramente para poder hacer una recopilación o una antología, que es precisamente lo que tenemos aquí en nuestras manos, de autoras latinoamericanas o de habla hispana, sí, con temas eróticos, tuvo que recorrer cualquier cantidad de escritoras y de conocer en buena medida las obras de la mayoría, las obras quizá completas en algunos casos. Sí. ¿Cómo ha escrito literatura erótica la mujer mexicana? Me llama la atención porque de repente los contextos, sí, tanto en Argentina como en España y en otros países que usted ha mencionado, sí, son completamente diferentes. Son otras historias, hubo otros periodos. Sí, es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Sí. ¿Cómo sería la característica mexicana, sí, del relato, del cuento erótico escrito por mujeres en nuestro país? Muy bien. Bueno, me parece muy interesante. Lo primero que quisiera decir, lo más breve que pueda, es que la escritura de cuentos eróticos, o de cuentos donde esté presente el erotismo en nuestra lengua, en lengua española, es relativamente muy reciente. Inicia en la década de los 60 del siglo pasado, es decir, apenas poco más de medio siglo de escritura donde las mujeres escriben su erotismo. Y esto tiene sus razones culturales. En primer lugar, en lengua española hay menos, o es más tardía la llegada de la lengua española a la escritura del erotismo, algo de lo que se quejaba con mucha tristeza Julio Cortázar en un ensayo que él escribió, que él publicó en 1969. Se quejaba de que en lengua española había muy poca narrativa erótica, que incluso era una lengua que no había sido maleada, que no había sido trabajada para el erotismo, como sí había sido la lengua francesa y la lengua inglesa. Y él la razón que daba era prácticamente, y lo decía con mucha ironía, lo decía de otra manera, pero era los obispos, decía, la Iglesia Católica, la Inquisición, y se quejaba de que apenas a partir de los 60 algunos narradores empezaban a escribir, a incluir el erotismo en sus temas. Hablaba del mismo, de Lezama Lima, de Carlos Fuentes, y lo que no dijo Cortázar es que al mismo tiempo, también exactamente en esos años, por lo menos dos autoras, que son Luisa Valenzuela e Inés Arredondo, estaban iniciando también esta ardua y feliz labor. Yo creo que es una labor que tiene estas dos caras, es ardua pero también es deleitosa, de empezar a escribir narrativa erótica. Y efectivamente, ahora sí voy a tratar de entrar de responder, el erotismo que escriben las escritoras argentinas, el que se escribe en México, el que se escribe en España, sí podríamos encontrar matices diferentes. Creo que el México, por lo menos de las autoras que yo más he leído, por ejemplo Inés Arredondo, es un erotismo que va a profundidad, un erotismo como en el caso de Inés Arredondo, y uno de los cuentos que están aquí incluidos, que incluyen el tema del incesto, por ejemplo, que es un tema, un tabú
no solo como realización, sino hasta como tema. Y el lenguaje también es a veces más directo en nuestras narradoras. Creo que aunque las diferencias no siempre van a ser así abismales, pero sí creo que en Argentina se han ido modulando con un lenguaje un poco más sofisticado, y esto se está viendo ahora también en algunas narradoras chilenas, entonces que han ido sofisticando su lenguaje para la narrativa del erotismo. Dentro de las colecciones del Colegio de Sinaloa, usted puede encontrar títulos referidos a la poesía. Tal es el caso del libro La vida de los seres, escrito por Alejandro Avilés. Fue originario de La Brecha, municipio de Guasave. Nació en el año de 1915. Fue profesor en la ciudad de Los Mochis y posteriormente se trasladó a vivir a la Ciudad de México, donde colaboró en los diarios capitalinos El Universal y Excelsior. Dirigió la Escuela de Periodismo Carlos Septién García durante 21 años. En su carrera profesional destacó como periodista y como poeta. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Letras Ramón López Velarde por su libro La vida de los seres. Alejandro Avilés desarrolló el don de la palabra. Su incursión en la poesía le permitió valorar la experiencia vital del ser humano. Como parte de un reconocimiento a su trayectoria como poeta, dos de las obras más entrañables de don Alejandro Avilés fueron coeditadas por el Colegio de Sinaloa. Nos referimos al libro poético La vida de los seres, así como Don del Viento, un disco compacto que recoge varios de sus poemas musicalizados y cantados por su hija María Eva Avilés. Ambos materiales forman parte de la colección editorial del Colegio de Sinaloa y que usted puede adquirir en Rosales 435 Poniente. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Una emisión semanal que desde hace ya alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos platicando con la doctora Dina Grijalva, quien nos viene a hablar un poco acerca de Cuentos de Dulce Voluptuosidad, que es el título de un tomo de reciente aparición, una antología de literatura erótica que se publicó aquí en Sinaloa y que incluye cuentos escritos por mujeres chilenas, argentinas, mexicanas por supuesto, españolas también y también sinaloenses. Vale la pena conseguir esta edición, es una antología que se logró después de mucho esfuerzo, de muchos contactos y sobre todo de una selección rigurosa en cuanto a la calidad literaria. Usted puede estar seguro que va a tener cuentos de la más alta factura en cuanto a su escritura, a su estilo, así es que vale la pena conseguirlos. Y bueno, pues ya usted se habrá dado cuenta en la primera parte de la entrevista que la doctora Grijalva nos platica que la literatura erótica en México al menos es de reciente aparición, no más allá de medio siglo. Y vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, a la doctora Dina Grijalva. Maestra, en términos editoriales o digamos sí, en la oferta que el público puede encontrar en las librerías, en las bibliotecas, sí, ¿hay disponibilidad del libro erótico escrito por mujeres, de los cuentos, de los relatos, en algunas compilaciones, en obras específicas? Le pregunto porque yo me acuerdo de La Sonrisa Vertical, que fue sí, una colección que editó Tusquets sí, durante muchos años, y que hace aproximadamente unos 10 o 12 años desapareció. Incluso era un concurso internacional en el que pues se premiaba sí, y participaban muchos escritores sí, de habla hispana, sí, tanto de España como de América, y llegó a tener mucho prestigio. Incluso sí, todavía uno puede encontrar en las librerías algunos ejemplares de esa colección que desafortunadamente, repito, desapareció, pero ya después se volvió un poco difuso dónde poder encontrar esta literatura de tono erótico sí, escrita y en este caso por mujeres, ¿no? ¿Hay disponibilidad? ¿Puede la gente encontrar
con cierta, digamos, facilidad o frecuencia este tipo de literatura? Sí, bueno, es un tema muy, muy interesante. Como comentaba, en los 60 empiezan pocas escritoras a tocar el tema del erotismo en su narrativa, pero esto a partir de los 80 se multiplica. La cantidad de autoras y la calidad literaria de lo que escriben ha venido creciendo a partir de la década de los 80 y ha sido muy interesante porque incluso hay quienes, yo estoy entre ellos, pero hay críticos literarios hombres y críticas literarias que, por ejemplo, bueno, me recuerdo ahorita Alberto Ruiz Sánchez, él dice que, bueno, era un ensayo de una década, pero bueno, que la mejor narrativa erótica incluso en lengua española está siendo escrita por mujeres y la proliferación tanto en calidad como en cantidad creo que ha ido en aumento. Entonces, las últimas antologías que se han hecho de cuento erótico, por ejemplo, que se estuvieron haciendo sobre todo hace 10, 12 años, ya incluían varias antologías casi en paridad hombres y mujeres, o hay ahorita recuerdo una así breve rápido que cuando estaba en la lectura inicial para el doctorado me encontré Atrapadas en la cama, por ejemplo. Esta es una antología publicada en México, no recuerdo ahorita la editorial, Atrapadas en la cama, creo que es Beatriz Espejo quien hace la selección. Y por cierto ahí incluye Sombra entre sombras de Inés Arredondo y esta es una antología de cuento erótico escrito por mujeres. Entonces sí hay, creo, ya mucho más que antes en las librerías narrativa erótica, pero yo consideré que era necesario aquí en Sinaloa poner sobre el tapete este tema que creo que del que se está escribiendo y como una invitación a la lectura y también a la escritura de este tema del erotismo. ¿Y cómo ha sido recibido esta antología de literatura erótica escrita por mujeres? Porque, bueno, usted lo comentó hace rato, Cortázar lo dijo hace 50 años aproximadamente, los prejuicios sociales a partir de las cuestiones religiosas, pues han atorado mucho a muchos países, entre ellos por supuesto México, y también en algunas ocasiones habrán sido hasta los contextos políticos, como fue el caso de España, la dictadura de Franco, y los gobiernos militares en Argentina, no se diga, y en otros países de Sudamérica, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces eso es interesante. Aquí en Culiacán ha sido una muy agradable sorpresa para mí, que ha sido recibido este libro como con alegría. Cuando salió yo tenía que irme a España, bueno, ya tenía el compromiso de ir a terminar mis 2 años de estancia postdoctoral, me fui. El libro circuló aquí sin una presentación oficial, pero afortunadamente la editora, a quien agradezco este libro, que es Ernestina Yepis, bueno, distribuyó algunos de estos libros, y cuando ahora ya a mi regreso, que hicimos la presentación oficial, ha tenido, bueno, he recibido comentarios muy positivos sobre este libro. Creo que hay una apertura, por lo menos en ciertos sectores de la población, ya hacia leer de todos los temas. Afortunadamente creo que ya hay sectores, de hecho 1 o 2 cuentos de estos los he visto ahí en mis clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hay sobre todo en los sectores de lectoras y lectores, bueno, ya un nivel de apertura muy grande. Doctora Grijalva, escribir el prólogo de una antología como la que estamos comentando no debe ser nada sencillo, y más si se es escritora también, como es el caso de usted, que ya ha publicado una buena cantidad de títulos, que tiene una relación con autoras de diversos países, y ahora, bueno, le tocó el prólogo. ¿Qué tan complicado fue escribirlo? Porque pareciera cosa sencilla, pero hacer un prólogo es hablar de la obra, es introducir al lector a la obra, a lo que está a punto de leer, y es complicado hacerlo. ¿Qué tan difícil fue, considerando la participación de tantos gigantes de la literatura como tenemos en esta antología? Sí, fue una labor ardua, algo que estuve meditando, que estuve procesando en mi mente durante varios días,
días, de hecho antes de escribir la primera línea, y traté, porque me propuse que en muy pocas páginas, porque quería ser muy breve, porque lo principal del libro son las cuentistas, los magníficos cuentos que aquí aparecen, pero sí quise dejar plasmada aquí esta idea que he estado platicando de cómo ha sido una labor de las mujeres que empezaron a escribir erotismo, que es una labor relativamente reciente, y aquí me gustaría leer un epígrafe que utilicé, que son unos versos de Alfonsina Storni, porque, por cierto, bueno, es interesante comentar que en poesía la escritura del erotismo femenino, sobre todo en nuestra América, empezó como medio siglo antes que la de la narrativa, entre otras, bueno, autoras Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, Mercedes Matamoros. Y entonces, bueno, aquí utilizo un epígrafe que son unos versos de Alfonsina Storni, donde ella trata de decir, y creo que lo logra de manera espléndida, el arduo proceso que ha representado para la mujer el escribir erotismo. Y dice: para decirte, amor, que te deseo, sin los rubores falsos del instinto, estuve atada como Prometeo, pero una tarde me salí del cinto. Son 20 siglos que movió mi mano, son 20 siglos los que alzó mi mano, son 20 siglos de terribles fardos. Sentí su peso al libertarme de ellos. Bueno, creo que aquí está dicho de manera bella e intensa este arduo proceso que ha representado para la mujer el empezar a escribir su erotismo. Estamos a punto de terminar, le queremos agradecer su atención a este programa. Le reitero que acabamos de escuchar una entrevista con la doctora Dina Grijalva sobre un libro titulado Cuentos de Dulce Voluptuosidad, una compilación, una antología de relatos o cuentos de corte erótico escrito por mujeres mexicanas, chilenas, argentinas, españolas y también, por supuesto, sinaloenses. Vale la pena que lo consiga. La doctora Grijalva fue la compiladora de esta antología y también escribió el prólogo, como ya nos lo he explicado. Le quiero agradecer la atención a este programa, lo invito para que se quede en compañía de esta emisora y también para que la próxima semana nos acompañe nuevamente. Por lo pronto lo invito también a que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Puede obtener información de horarios y días precisos en la ciudad de Culiacán en horas de oficina, acudiendo a la calle Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en horas de oficina, por supuesto, en la capital del estado sinaloense, a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667, y puede obtener información de las actividades del Colegio de Sinaloa. También puede obtener esa información a través de la red tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldesin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de El Colegio de Sinaloa, el programa en curso. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.